El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano. Estoy seguro que al verme se están preguntando, ¿será ese Eduardo o es otro Eduardo? Bueno, es el mismo Eduardo que me he puesto una gorrita, como ven el mensaje. Jesús es mi jefe, mi Señor, mi todo, mi Salvador. Esta gorrita se la regalaron a nuestra iglesia Cristo, Verdad y Vida en Trujillo Alto, y me la pongo y ustedes saben el provecho que le estoy sacando, que donde quiera que me meto, que la gente me mira y me dan la oportunidad, evangelizo, aunque sea unos minutos, le doy una esperanza a los mozos que me atienden, a los cajeros, sobre todo en el supermercado, a la gente que algunos me reconocen. Eduardo, Alerta Cristiano. Hermanos, también me la he puesto hoy para hacer en inglés le dicen allá en Castilla, un statement de que estos programas que hemos estado realizando, y ya este es el cuarto, tienen un propósito, señores, que es que cuando lleguemos al final estemos claros quién es nuestro Señor. ¿Quién es Jesús? Y como tal, que estemos claros en cuál es la identidad de la iglesia cristiana de Jesucristo. Hay tantas cosas en el mundo que nos tientan a entregar esa lealtad, esa fe. ¿A cambio de qué, hermanos? ¿Acaso hemos pensado a cambio de qué entregamos nuestra fe, nuestros valores, nuestros principios, nuestra identidad cristiana? En los programas anteriores que hemos tenido, y ya cada vez se me hace más difícil resumírselos todos porque este es el cuarto, pero están todos puestos ya, el primero y el segundo ya está en nuestro canal de Alerta Cristiano, el tercero ya está próximo para que lo busquen, Alerta Cristiano en YouTube. Es casi equivalente a un taller, a un seminario que el doctor Sullivan lo ha dado en la universidad, pero se toma un semestre. Y aquí nosotros pretendemos en unas 7, 8, 9 horas de programa hacer un resumen de la historia sobre cómo es que la iglesia se ha relacionado con el gobierno imperio. Ustedes tienen que haber visto que a lo largo de la historia, desde que nació la iglesia, ha habido imperios. Ha habido imperios. ¿Cómo se ha relacionado la iglesia con ese imperio en el momento que sea? Vimos ya cómo se relacionó con quién, con el imperio romano. Y luego vimos cómo transitó después de aquel acuerdo con Constantino, el emperador romano. Qué cómodo se le hizo a la iglesia buscar la protección de un emperador. Fue más fácil, ya no había martirio como lo hubo en los primeros 4 siglos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vimos qué pasó en la Edad Media y hoy vamos a entrar a los nacionalismos modernos en el siglo XIX y XX. Pero, Pastor Sullivan, le doy la bienvenida a nuestro cuarto programa. Buen día y Dios le bendiga a todos que nos acompañan en este peregrinaje histórico. Amén. ¿Verdad? De cómo la iglesia se relaciona
en la realidad social, cultural y política en cual nos encontramos, de los cuales somos parte. Porque el creyente y la iglesia no puede existir fuera de su realidad contextual, cultural, política. Es cómo la iglesia se relaciona con estas verdades. Correcto. Vamos a comenzar con la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anoten esa cita bíblica porque va a servir como una sombra bonita, protectora para este programa hoy. Y entonces ya habíamos hablado de, como les dije, de la historia, pero cuando entramos en el siglo XIX, y aquí le pido a Abdiel que nos coloque la laminilla número 7, ustedes van a ver, hermanos, que el contexto histórico no era otro que el surgimiento de los estados-nación en ascenso. ¿Cuáles eran? Alemania, Italia, Estados Unidos, estaba Inglaterra en pleno apogeo. ¿Cómo se relacionó la iglesia? Pastor, que después de todo lo que hemos dicho, ¿hubo algún cambio en ese siglo XIX y XX? Bueno, la relación de la iglesia ante el Estado, ante sus estructuras políticas dentro de sus países, siguió un patrón bastante consistente, con varias variaciones en cada país, pero la iglesia en cada caso, en su contexto nacional, tuvo que asumir decisiones sobre cómo nosotros en tal país vamos a relacionarnos. Y con esa decisión, ¿verdad?, hubieron grandes consecuencias. Y resaltaría que en ese proceso de preguntarse cómo es que es la comunidad llamada la iglesia se relaciona, no el individuo. El individuo, es decir, el creyente como parte de la iglesia y ciudadano personal en el Estado, cómo se debe de entender, interpretar y relacionar la iglesia como comunidad cristiana, fe en medio de tal país. Y vemos que la historia nos indica las consecuencias mayormente negativas, destructivas para la vida y misión y el testimonio de la iglesia. Y en los siglos XIX y XX vemos, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, se va a manifestar la expresión más destructiva de la relación de la iglesia con el Estado. Y para mí sirve como un gran ejemplo para nosotros hoy, porque me parece que las posturas asumidas, especialmente en la Segunda Guerra Mundial y Alemania, nos sirve hoy como un cuadro de precaución, de peligro, en relación de qué posturas asuma la iglesia ante el Estado, ante el imperio. Correcto. Y por eso es que hoy vamos a resaltar, ¿verdad?, unas cosas de esa relación y sus consecuencias para el siglo XIX, en la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Alemania. En Francia, en Italia, en Europa, en Inglaterra hubieron diferentes respuestas, pero el modelo más claro y consecuente, me parece, fue el ejemplo de la iglesia cristiana en relación al Estado alemán. Correcto. Es interesante, pastor, porque cuando yo estaba viendo lo ocurrido con Alemania, me trajo recuerdos de aquella etapa donde la iglesia transicionó de Cristo contra cultura y Cristo de la cultura bajo la protección de Constantino y del Imperio Romano. No quiero entrar todavía de lleno al caso de Alemania, pastor, pero sigo lo que usted está diciendo. Por ejemplo, ¿qué pasó, por ejemplo, con Inglaterra?
ahí se empezaron a manifestar unas identidades particulares y como usted dice, la iglesia se tuvo que adaptar a naciones fuertes. Ya no estamos hablando de una edad media donde era como más flexible, no habían surgimientos de naciones poderosas, pero ya que en el caso de Inglaterra, que era un imperio, claro, en el siglo XIX y XX, ya Inglaterra dejó de ser imperio en el XX, y ahí se estaba levantando el imperio de los Estados Unidos. Ese siglo XX fue una encrucijada para la iglesia, porque trató de manera distinta con Hitler en Alemania, trató de manera distinta, ya venía tratando de manera distinta con Inglaterra y los anglicanos, la Alemania luterana, y en Estados Unidos el fenómeno del americanismo cristiano. ¿Qué usted diría? ¿Cuál fue la clave? Si usted ve alguna. Me explico, pastor, ¿por qué le hago esta pregunta? En la historia de la iglesia, los líderes, ¿no? Los servidores, en el caso, y quiero hacer una aclaración. Hermano, cuando hablamos de Alemania, la iglesia que tuvo que lidiar mayormente con Hitler fue la iglesia católica. Para mí es la iglesia. O sea, aquí no estamos atacando a los hermanos católicos. Esa era la iglesia, es la iglesia. Los evangélicos incluidos, porque vamos a ver también, hermanos, este libro, Betrayal, traición. ¿Quiénes traicionaron? Pastores evangélicos. O sea, que no estamos hablando únicamente del Papa León XII. Estamos hablando de ¿qué hago frente a un Estado tan poderoso? Un Hitler que ya amenazaba con quedarse con Europa. Esa es mi pregunta, pastor. Bueno, creo que si miramos ya durante el proceso de colonización americana de Inglaterra, ya se había establecido un modelo donde Henry VIII en la Inglaterra se establece no solamente como rey, sino como cabeza de la iglesia. Se establece un modelo bien claro, que es cabeza de la iglesia y la razón que el Papa va a excomulgar a Enrique VIII. A echarlo de la iglesia, porque él dice, no, yo soy cabeza. Correcto. El rey es cabeza también de la iglesia. Es decir, ya desde Constantino y antes se va desarrollando las consecuencias. Y yo creo que para mí el issue mayor en cada uno de estos casos, en cada contexto histórico, la iglesia con mayúscula, en su diversidad de expresión, tuvo que preguntarse qué es la iglesia para su tiempo, qué es y qué es el testimonio de la Escritura sobre la iglesia. Y entonces la respuesta a esa pregunta, ¿quiénes somos como iglesia?, es lo que va a determinar la naturaleza de la relación con el Estado. Correcto. Entonces, ¿y cómo entonces el Estado, la cultura, influye sobre esa postura de la iglesia con mayúscula? No iglesia con minúscula. Correcto. ¿Ve? Entonces, creo que esa es la pregunta que se repite a través de toda la historia. Y yo soy uno que creo, mi perspectiva hoy, que cuando miro a través de esa trayectoria esa tentación del nacionalismo de la cristiandad, ¿verdad?, es cuando la iglesia desconoce su fundamento bíblico y en Cristo, cuando lo desconoce fundado en la Escritura, es que lo que resulta son todas las deformaciones que vamos a ver en el nacionalismo cristiano. Correcto. Que van a ser contrarias a la identidad y misión de la iglesia en medio de la sociedad. Vuelve a entrar como una
flecha la palabra de Jesús: dale al César lo que es del César y dame a mí lo que es mío. Dale a Dios lo que es de Dios. Y creo que más adelante en otro programa lo vamos a tratar, Sí. que darle a César lo que es de César y darle a Dios no es o no parte de un supuesto que son imperios coiguales. Correcto. Que es correcto. la crisis que muchos tienen. Sí, estos son no son coiguales. No son coiguales. Cristo es Señor de toda la creación. Él es Señor de Señor. Jesus is the boss. Correcto. He is Lord. Vaya forma de terminar este segmento. Cristo es el Señor. No nos confundamos, hermano. Alerta cristiano. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. De regreso con ustedes, amigos, hermanos. Pastor, cuando estoy viendo lo que tenemos en pantalla, ese siglo XIX y XX que ha resultado ser tan interesante, en los Estados Unidos se habla del destino manifiesto y el posterior americanismo cristiano presentan la historia de la nación como un plan divino. Háblame un poquito de eso. Esto es desde que nació la República Estadounidense. Sí, desde los inicios de la colonia se va dando y marcando por la presencia cristiana. Y quiero resaltar que en el inicio de la nación americana hay una diversidad de expresiones religiosas. La cristiana no es la única, incluyendo el reconocimiento del judaísmo. Correcto. La primera sinagoga, si no me equivoco, judía, está en Newport, Rhode Island. Y ese edificio, esa sinagoga todavía está en pie. Se reconoce, respetar la expresión religiosa, pero se va desarrollando en los Estados Unidos un concepto de destino manifiesto que a través de los puritanos y otros, que esta es la nueva Israel en los Estados Unidos, que tiene un destino escogido de Dios. Y en el caso de los Estados Unidos se va a desarrollar una teología que se llama British Israelism, que es una teología que indica que los Estados Unidos se encuentran las 10 tribus perdidas de Israel. Entonces somos parte de las promesas de esa nación santa, real sacerdocio. Okay. Y entonces eso ha marcado, a mi entender, la visión internacional política americana, que los que te bendigan, yo los voy a bendecir, los que te maldigan, yo los voy a maldecir, refiriéndose a Israel y la relación con las naciones. Entonces en los Estados Unidos se ha desarrollado ese concepto que somos la ciudad en la montaña, una luz a las naciones, que somos los escogidos de Dios, los preferidos de Dios. Y eso ha dado entrada al desarrollo, y debo resaltar, ¿verdad?, que el desarrollo del cristianismo nacionalista viene de antes de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Correcto. Esto tiene siglos ya. ¿Ve? Esta identidad que somos un pueblo escogido, el asunto que va a complicar esa identidad de pueblo escogido, pero ¿quiénes son estos escogidos en América? Ahí entonces va a cambiar la composición. Abraham Lincoln pagó un precio. Yes. Entonces los Estados Unidos sigue siendo parte de este patrón de la iglesia, y así como en Europa, así en los Estados Unidos, ha habido una diversidad de respuestas de la expresión de la iglesia en los Estados Unidos, cómo ella se ve, se ubica y se relaciona
con el Estado, con el imperio. No hay una voz singular, hay una gran diversidad. Correcto. Le quise traer el tema de Estados Unidos porque, hermano, lo traje porque ahora vamos a hablar de Alemania. Y aquí le quiero preguntar, pastor, ¿cómo Alemania nos sirve de ejemplo a los retos y peligros de la iglesia en relación con el imperio hoy? O sea, ¿qué aprendimos de Alemania? Inicialmente, pastor, yo vi, y ahorita cuando le hice la pregunta, iba tratando de ver qué le pasó al Papa Leo XII. O sea, yo me imagino que él tuvo algo parecido a lo que pasó con Constantino. La iglesia era perseguida. Constantino hace una maniobra política, los atrae, le dice, yo los voy a proteger, les voy a dar los templos paganos, si ustedes se alían a mí. ¿Qué pasa con Leo XII? Tenía unas circunstancias parecidas. Bien compleja, bien compleja. Como pontífice de la Iglesia Católica, es la institución mayor, no solamente religiosa, política. Correcto. En Alemania. Correcto. El poder de la Iglesia. Ajá. Entonces se encuentra en una encrucijada compleja. Si apoyo al Estado, el elemento de la Iglesia, su poder, él como Papa, en relación al Estado de Hitler, él se hace Señor. Yo estoy sujeto a él. ¿Qué implica esto para la iglesia como iglesia? Que Jesús es el Señor. Si me someto, hay bendición, hay prosperidad, hay aceptación. Entre comillas. Sí, como sucedió con la iglesia en el edicto de Milano, que reciben su legalidad, reciben dinero, reciben templos, bendición del Estado, no son perseguidos, son los preferidos de las religiones más adelante en el imperio. Entonces, para mí, yo le tengo un respeto por la complejidad de la crisis, que es negociable ante Hitler y la iglesia, que se apoya, y cómo lo justifico, y cuáles son las consecuencias de muerte. Y aquí me parece que el caso de Alemania y la iglesia católica, y más adelante la iglesia protestante. Correcto. Tiene que enfrentarse, si ser iglesia es reconocer que somos llamados a martirio, a sufrir. Eso lo estableció Jesús. Ustedes serán mis testigos, martireo. Ustedes van a sufrir. Ustedes están en el mundo, no son del mundo. ¿Ve? Los van a matar. Si me mataron a mí, ¿qué harán con ustedes las ovejas? Entonces, pero sin embargo, necesitamos proteger también la iglesia. Y en esta tensión nos vemos bien marcados con la iglesia católica primero y segundo con la iglesia protestante. Correcto. Y en la iglesia protestante se va a dar, y lo veremos porque queremos resaltarlo, porque me parece que la iglesia en Alemania, tanto católica como protestante, es un buen ejemplo de las consecuencias y los peligros que se encuentra la iglesia hoy. ¿Cuáles son las lecciones de la historia? ¿Qué aprendimos de la historia? Y el mejor cuadro de esto para nosotros hoy me parece que es la de Alemania. Y en el caso de la Iglesia Católica, en cierto sentido, no se dividió en Alemania. Pero en el caso protestante, la Iglesia se dividió. Y una optó servir a Hitler. Correcto. Y otra se opuso a Hitler. Y queremos mirar unos elementos ahí importantes que me parece nos instruyen, nos ilustran los peligros y los retos que enfrenta hoy la iglesia. Para mí el compromiso teológico y moral que hubo, esto fusionando la fe con el nacionalismo, eso tiene unas consecuencias. Wow, pastor, yo no quiero ni profundizar en eso, porque eso implica que al yo fusionarme con el gobierno, con el imperio, va a llegar el momento donde yo voy a renunciar a mi fe, a la identidad, a lo más fuerte de mi fe. Bueno, sí, porque vemos que lo que no se ha podido, a mi entender, en la historia, ignorar,
es que la realidad, y esto ya en los escritos de Platón como Aristóteles estaba bien marcado, que la naturaleza política es opresiva. Correcto. O que es una naturaleza de poder. Y es el hecho que en los marcos políticos todo es negociable. Todo es negociable. La verdad es negociable. Pero en la fe cristiana, la verdad no es negociable. Y verdades bíblicas, hay verdades bíblicas que no son negociables. Entonces, por eso morimos. Exacto, porque no están a la disposición de negociarse. Empezando, pastor, nosotros, ahorita usted estaba hablando y hice una introspección. ¿Acaso yo no muero a mí cuando venzo las tentaciones? Eso no es un dolor. Sí, pero ahí... Pero eso es en el plano personal, pastor. Si no vivimos ese plano personal, ¿qué vamos a vivir el plano frente a la política? Cierto, pero cuando el elemento se hace más crudo, contrastándolo con una experiencia espiritual de sufrimiento, pero claro, cuando el sufrimiento expone la muerte de tu familia, que los van a matar por tu fe. Y aquí tenemos que respetar, y le tengo un respeto a los testigos de Jehová en Alemania y en otros países. Esos no se rindieron. No se rinden. No se rinden. ¿Ve? Entonces, en contraste con la iglesia, que procura siempre negociar. Se sometió. Sí, se somete, quiere estar cómoda en el reino. ¿Ve? Entonces, los grandes retos, vemos que en Alemania la iglesia tuvo, porciones de la iglesia decidió, no vamos a sufrir. Hitler desarrolla una iglesia cristiana nacionalista nazi. Fascista. Punto, bien clara. ¿Ok? Y rechaza el Antiguo Testamento. Y mire qué triste, entre las consecuencias teológicas, varios de los grandes teólogos, biblistas, especialmente Antiguo Testamento, comenzando con el Antiguo, pero también más tarde Bultmann y otro en el Nuevo, y Schleiermacher como teólogo, son fascistas nazis, son anti-judíos, rechazan el judaísmo. Y se cantaban cristianos. Y se cantaban como los grandes teólogos, Bultmann, Schleiermacher, Hegel. Los grandes académicos se rindieron a Hitler y lo apoyaron la iglesia nazi cristiana. Eso es traición. Eso está ahí. En este libro, hermanos, está todo lo que el pastor acaba de decir de cómo la iglesia evangélica, teólogos, traicionaron nuestra fe, traicionaron la identidad de la iglesia. Por el asunto de estar apoyando al Estado. Entonces, esto contrae unos elementos horribles para la iglesia, compromiso teológico y moral, fusión de la fe con un nacionalismo político. El asunto, y tan terrible con eso, el silencio frente al mal. Uy. O sea, esa masacre a los judíos, que yo estoy consciente que los están matando por millones, y yo me quedo callado. A esas madres, niños y niñas y padres que están recogiendo en las calles, en nuestras calles de nuestro país. Pastor, se nos terminó el tiempo. Amigo, esto es muy triste, pero tenemos que enfrentarlo, tenemos que conocerlo, porque si no aprendemos de estas lecciones, amigos, estamos abocados a repetir la historia. Alerta Cristiano, hacemos pausa. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales
son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. Continuamos, amigos, con esta historia triste, pero muy aleccionadora de la relación de la iglesia. Acuérdense, hermanos, en nuestra iglesia, en aquel entonces fue el Papa católico, pero también hubo representantes evangélicos y hubo también unos testigos de Jehová que no se rajaron, que sufrieron. Así que continuamos. Pastor, ese silencio frente al mal no se condenó nunca. La persecución de judíos, disidentes políticos, un silencio sepulcral, para mí fue uno de los ejemplos más cobardes que un cristiano puede vivir. O sea, ¿cómo es que yo puedo permanecer callado ante esa situación? Entonces, eso provoca posiblemente a un varón como como Bonhoeffer, Dietrich, que fue un mártir, que tuvo que salir primero de Alemania, ir a Estados Unidos, tuvo un tiempo, pero regresó. ¿Y cómo regresó? ¿Cómo regresó? Que lo meten preso y a días de acabar la guerra, lo cuelgan. Pero también hubo un teólogo, Barth, del quien usted me ha citado mucho. Tengo libros de él, que se enfrentó. Sí, Karl Barth dirige la iglesia de confesión cristiana contra la iglesia nacionalista nazi, protestante. Y él se convirtió en la voz cantante junto con Bonhoeffer, con Mulbahn, ¿verdad? Como la voz cantante en defensa de la sana doctrina, la moral, la fe. Y tiene la confesión de Barmen, a donde él escribe una carta a Hitler diciendo: esta es la postura de la iglesia confesante. Nosotros no le apoyamos, nosotros estamos contrarios a lo que esto representa. Entonces, vino a ser la expresión de rebelión contra el Estado. Como iglesia, Rebelión. rechazando la falsa iglesia establecida por los nazis. Correcto. Y entonces, y aquí que estaba en juego, entre otras cosas, no ser estar callado entre el mal, la muerte, la mentira. También la división de la iglesia, porque una de las consecuencias graves es que la iglesia, en el caso de la iglesia protestante, se divide. Está la iglesia que apoya al Estado, apoya a Hitler, que reescribe una Biblia nazi. Se publica una Biblia nazi. Wow. Okay. Se cambian los himnos. Hay toda una himnología nazi. Hay toda una estructura y teología. Barth en su bibliografía escribe que él está mirando de su oficina y él ve los grandes teólogos compañeros de él, ¿verdad? Caminando, apoyando a Hitler en las calles de Berlín. Y él entra en un pánico. ¿Cómo puede ser? Estos son los grandes maestros, mis colegas, y que ellos apoyan a Hitler. Entonces, el asunto de la división de la iglesia, cómo el asunto del nacionalismo divide. Y mire, no es el imperio, es la iglesia, con mayúscula, el cuerpo de Cristo. Dividido. Cuando uno que se llama cristiano públicamente separa, rechaza y niega su relación con el otro que se llama cristiano por razones no bíblicas o doctrinales, por política y poder. Entonces, esto es una tragedia para la iglesia, que hay una división
de la iglesia. Se pierde la credibilidad del testimonio público de la iglesia. Y note cómo tanto en la época de Hitler como hoy, lo primero que se pierde es la verdad. Sí. Conocerás la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y qué hace la iglesia? Decide apoyar la mentira. Y tristemente vemos como en la época de Hitler, ese rechazo a la mentira fue, es decir, específica, clara, pública y en su gran mayoría silenciosa. No, pero yo no dije que yo lo creo, pero te callaste. Te callaste en silencio y tu silencio te traiciona porque estás aceptando la mentira. Correcto. Y la Escritura me parece a mí que el anticristo será el padre de la mentira. Entonces lo vemos esto ya en Alemania. Como supuestamente grandes cristianos en la iglesia cristiana histórica protestante de Alemania, la sede de la reforma protestante se convierte en un silencio ante la mentira inmoral Correcto. del Estado. Wow. Wow. Pero entonces, por lo menos, algo positivo es que la iglesia confesante, dirigida por el teólogo Barth, Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöller, yo no sé pronunciar esa. Ok. Afirman que Jesucristo, como se nos atestigua en la Sagrada Escritura, es la única palabra de Dios, a quien tenemos que escuchar y en quien tenemos que confiar y obedecer en la vida y en la muerte. Fue un rechazo directo, hermanos, al control estatal sobre la iglesia. Ellos no se sometieron. Sin embargo, la iglesia confesante siguió siendo una minoría y sufrió persecución. Ahora, en términos de credibilidad y testimonio, pastor, esa fue la crisis. O sea, nos dividen nuestra iglesia. Causó, por ejemplo, una reflexión teológica de posguerra, el arrepentimiento, los esfuerzos de renovación, como la declaración de culpabilidad de Stuttgart en el 1945, luego de la guerra, que admitió el fracaso de la iglesia para resistir al nazismo. Y aprovecho, hermanos, tengo un libro que acaba de ser publicado recientemente. Se descubrieron unos papeles que habían sido guardados en el Vaticano. Este libro, The Pope at War, explica los secretos de la historia de Pío XII. Yo dije Leo anteriormente, me equivoqué, hermano, es Pío XII. Discúlpeme. La relación histórica entre Pío XII, Mussolini y Hitler. Acuérdense que Mussolini era el cocoroco italiano, ¿no? Prácticamente donde nació el fascismo, en Italia. Así que si alguno de ustedes tiene interés, se lo recomiendo. Pastor, consecuencias teológicas a largo plazo de esta experiencia con Alemania. Bueno, una de las consecuencias grandes es la pérdida de testimonio. Y vemos esto, que después de la guerra, Segunda Guerra Mundial y Alemania, ¿qué impacto tiene sobre la presencia protestante en Europa? Voy a Holanda, ¿verdad? Y quiero ir a la gran sede de las iglesias reformadas, están cerradas. Estoy en Alemania, catedrales están cerradas. En gran parte que la pérdida de la confianza de la cultura, de la sociedad en esta fe cristiana, en ella representar X valores de verdad, moral, de amor, de justicia, etcétera, están defraudados.
la iglesia no apoyó en gran parte esto. Vivimos hoy las consecuencias de ello. Vemos que hoy, en relación a Israel, como parte de lo que estaba sucediendo en Alemania, cómo se vio que la iglesia, tanto católica como protestante, apoyó a Hitler ante la crisis judía, el martirio judío de millones. La iglesia en gran parte se mantuvo silente. Y no solamente en silencio, sus grandes teólogos justificaron la muerte de judíos. Grandes teólogos como Bultmann, Bultmann y otros, Hegel y Schleiermacher, se alinearon con negar la fe judía como legítima, como necesaria para cristianos. Esto tuvo hasta... Bueno, yo soy discípulo por cuántos años estudioso de Schleiermacher y Hegel y otros, los grandes teólogos, cuando yo comienzo a investigar. Espérate, si estos eran unos nazis, pero eso se escondió en América y en la academia. Es historia. Inclusive en los Estados Unidos lo escondieron. Seguro que sí. Wow. Pocos son los libros que tratan con estos grandes teólogos que resaltan, ¿verdad? Por ejemplo, por mucho tiempo, hasta relativamente hace 20, 25 años, quizá 30, que los grandes intérpretes del Nuevo Testamento, teólogos, identificaban a Pablo no como judío, como sino greco-romano. ¿En serio? Porque era el supuesto que no podemos apoyar la identidad judía de Pablo. Él fue un helenista, negando su identidad judía y la interpretación del Antiguo Testamento. Y la presencia de esa presencia judía en el Nuevo Testamento fue negada hasta los otros días. ¿Ve? El grande editor del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, Kittle, porque su papá fue el editor del Antiguo Testamento, pero del Nuevo, Kittle fue un nazi. ¿Y a dónde yo descubro eso? Yo que mi fuente exegética, que se me enseñó, tú no haces estudio exegético serio sin Kittle, sin la fuente fundamental exegética literaria de Kittle. Cuando descubro, pero espérate, si este hombre era un nazi. Era un nazi. ¿Ve? Pero eso se escondía hasta recientemente. Entonces el impacto destructivo que ha tenido en la iglesia identificarse con el Estado. Y aquí no importa qué partido del Estado, sigue siendo Estado que representa el reino de esta tierra. Hermanos, esto es muy triste. Y posiblemente ustedes dirán, ¿y por qué el pastor Sullivan y Eduardo están trayendo esto tan triste de la iglesia? Poquito a poco ustedes van a ir viendo por qué hemos dedicado capítulos de nuestro programa, cada programa es un capítulo, a este tema. Se supone que esto sea alerta cristiano. Y eso es lo que estamos haciendo, alertando. Ha habido un pasado y hay un presente, que si el presente no recuerda el pasado, está abocado a repetir la historia. Hacemos una pausa. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guía sin frontera y recibe toda la gloria y recibe todo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, amigos, hermanos. Pastor, después de esta experiencia con Alemania, con los nazis, con Hitler, pensando en términos generales de allá para acá,
hubo unas consecuencias negativas en términos generales y hubo unas consecuencias positivas. ¿Cuáles son las negativas? Creo que entre ellas podemos considerar la confusión entre el reino de Dios y el reino aquí político de esta tierra. Ok. Es decir, cuando se asume que son iguales o que la iglesia está para servir este reino, ¿okay? Entonces ahí entramos en una contradicción crasa, negativa, de confusión de la identidad de la iglesia y su misión. Segundo es el compromiso y testimonio profético, es decir, el silencio frente a la injusticia, enfrente a la inmoralidad, enfrente a la verdad, la mentira. Silencio frente al abuso. Estos son entre cosas negativas, entre la división de la iglesia, que la iglesia se convierte en un instrumento de identidad política. A favor del Estado, del imperio. En la misma congregación se divide. Y yo soy uno que creo que cuando el pastor asume una identidad pública política, divide su iglesia, ya uno no es pastor de esa congregación. Uno es pastor o pastora de una parte de la congregación. Y en eso uno deja de ser pastor. Uno deja de vivir y funcionar como iglesia. Porque ha dividido la congregación por su lealtad al Estado, no al Evangelio. O a determinado partido. Exacto. Porque esa lealtad no es a la Escritura. ¿Ves? Es al Estado, porque el Estado se constituye el intérprete y el aplicador de la verdad o de la mentira, ya no es la Escritura ni el Evangelio. Entonces, esta es la división, la voz profética de la iglesia, hablándole verdad al Estado, defendiendo lo que es justicia bíblica, no política. La que sea. La que sea. Entonces, la verdad que sea. Que después que sea verdad. Correcto. Pero hoy el silencio de la iglesia evangélica ante las mentiras de sus partidos. Y lo que hay es silencio y lealtad pastoral y eclesial. Sabiendo que es un embuste. Pero nos callamos y creemos que nuestro silencio es un repudio a la mentira. No, hermanito. Por eso la voz profética. Exacto, la voz profética. La voz valiente de Bonhoeffer. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? Que la voz valiente de los discípulos de Cristo. Es que no quieren sufrir, no quieren ser mártires, quieren estar exitosos. El éxito del mundo. Seguro, quieren prosperar. Entonces no quieren poner eso en peligro. Y eso es una traición a su identidad como iglesia. Okay. La idolatría a la nación. Estoy dispuesto a ir a la guerra y morir y matar por mi país, pero no por el Evangelio. No por el Evangelio. Entonces la idolatría de raza, de cultura. Una de las cosas, mire, y yo a través de los años, por muchos años, me molesto cuando entra a una de nuestras iglesias y veo la bandera americana y la de la iglesia en el altar. ¿Cómo esto? Nosotros servimos dos señores. Nuestra lealtad son a dos señores que representan estos símbolos. ¿Cómo es eso? Eso es idolatría. ¿Ve? Yo no comparto mi gloria con nadie, dice el Señor. Pero entonces, ¿qué sucede? La iglesia pierde su identidad, pierde su voz profética, pierde su moral. Aunque fuera la bandera puertorriqueña. No importa. No importa. Es otro estado. Correcto. Ahora, usted lo quiere tener en su casa, lo puede, pero que en el altar de una iglesia cristiana, que hay solamente un Señor, y Él no comparte. ¿Cómo puede ser eso? Nacionalismo. ¿Ve? Nuestra lealtad al Estado. Ahora, hay también unas sorpresas, ¿verdad? Que se van a dar en esto. Y vemos que entre ellas es que se crea la posibilidad, y yo creo que está sucediendo en Puerto Rico como en Estados Unidos, hay un despertar de conciencia cristiana. Espera, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí como cristianos? Por ejemplo, la alerta cristiana. ¿Cómo es esto? ¿A dónde es que nosotros nos ubicamos entre este nacionalismo cristiano que estamos viendo de nuestro tiempo? Esto crea entonces, y yo creo que es el Espíritu Santo
nos hace consciente, una concientización. Miren el peligro que vive la iglesia. Y miren la historia, miren lo que sucedió en el pasado y miren lo que estamos viviendo hoy. Pero también surge, como en el pasado, va surgiendo una iglesia confesante, una iglesia que asuma postura ante las estructuras políticas y partidistas y dicen: no participaremos, no vamos a aceptar esto. Somos una voz profética, y lo vemos en la historia de Alemania. Surgen nuevas teologías de concientización a través de la comunidad teológica, a preparar materiales, reflexión. En los últimos 10 o 12 años, la cantidad de libros teológicos y otros sociales que se han escrito sobre esta crisis de la iglesia y el peligro que está viviendo y ha vivido la iglesia. Entonces, hoy hay una serie de obras escritas por teólogos cristianos. Alerta, alerta, miren lo que nos está pasando como cristianos. Correcto. Y entonces hay un despertamiento de la sociedad y la cultura por el Espíritu Santo a despertar la iglesia en este tiempo. Correcto. Es lo que usted llama cuerpo transnacional de Cristo. Que la iglesia es una. Transnacional. Nunca lo había visto así, pastor. Qué bien, interesante. Como la verdadera nación santa. Hermano, ¿se acuerdan de la cita bíblica que compartí? Primera de Pedro 2:9. Ustedes son nación santa. Es una nación que cubre el mundo entero, la iglesia. Y en ese sentido, como dice el pastor, pues si nuestra conciencia se despierta a lo que es la iglesia, que no es la iglesia puertorriqueña, ni la iglesia americana, es la iglesia una nación santa, como si el mundo entero fuera una sola nación. Y se lo digo para ilustrarles el punto, ¿verdad? Porque somos más que eso. La iglesia es espiritual, tiene un ¿cómo explico, pastor, lo que estoy viendo? Somos más que algo físico. Digo, es el espíritu. La iglesia de Dios, de Cristo. Bueno, creo que ese es el reto hoy. Me parece que en muchos casos se desconoce o se ha perdido la identidad. ¿Quiénes componen y qué es la Iglesia Santa, Real Sacerdocio? Que tenemos tantas interpretaciones, y casi la mayoría de ellos interpretan la iglesia dentro de un marco individualista. Entonces, creo que parte de la crisis que ha vivido la iglesia a través de los tiempos es preguntarte quiénes somos y qué es la fuente de nuestra identidad. Son las Escrituras. Y cuando se desconocen las Escrituras, se desconoce la iglesia, se desconoce a Cristo. Entonces, esto creo es hoy el gran reto. Una iglesia que desconoce las Escrituras, las cita, pero no la entiende, la cita, pero no la conoce. Entonces, esto lleva entonces ante los retos de la cultura, los retos del imperio, los que nos están definiendo, porque nosotros cotidianamente estamos siendo formados por la secularización del Estado. Nosotros conocemos y estamos más cómodos con los criterios del entender de la cultura, del Estado, de la política, que la Escritura y nuestra fe. Entonces, eso facilita, me parece a mí, nosotros servir al Estado y no vernos en ningún conflicto. Creemos que estamos en armonía. Pero le servimos al Estado de una manera tan débil, porque no podemos ejercer la voz profética. O sea, una cosa es que yo le dé al César lo que le tengo que dar, pero no es someterme a César. O sea, si el César hace algo con lo cual conflige con mi fe, yo tengo que pararme de frente y decirle, no, yo no voy a obedecer eso, Estado, o César, o gobierno. Y vemos que en el caso de los evangelios, darle a César lo que César era dinero, pero la iglesia secularizada, iglesia con minúscula, secularizada, ya le dio el corazón y la mente a César. Eso. Pastor, quisiera dirigirme a la última laminilla, para cerrar.
las escrituras ofrecen una visión contraria a todo lo que hemos visto. Mi reino no es de este mundo. En Juan 18:36. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo le confieso, pastor, que eso es, a veces a mí se me ha hecho como intangible, no lo puedo agarrar. ¿Por qué? Porque uno, en mi caso personal, que siempre me ha traído la política, me siento metido en el mundo, como el Señor me envía, ¿no? Pero ¿por qué abandono la política? Y hermano, aquí hago una confesión. Yo ya no estoy metido en la política partidista. Porque me di cuenta precisamente de esto. Me di cuenta que en un momento dado idolatré un partido. Y el Señor me confrontó con eso. Pasó un tiempo, callé y finalmente me desligué. Porque me di cuenta de que mi identidad es esta. Conocer a Jesucristo como mi Salvador, mi Señor, mi jefe, como dicen los jóvenes, the boss. Y no quiere decir que me voy a desligar de los temas, por eso alerta cristiano, pero el que nuestra ciudadanía esté en los cielos es un refuerzo, pastor, de esto de que la nación santa. Porque esa es la nación que ejerce esa ciudadanía. Sí, y yo diría ahí en Gálatas, cuando Pablo usa aquí, ya no hay, en Filipenses, nuestra ciudadanía está haciendo un contraste. Es que no está aquí. Nuestro reino es el reino de Dios, pero Él establecerá su señoría aquí. Eso. Él reinará, Correcto. Él volverá. Correcto. Y en el asunto político no hay escatología, hay utopía, pero no escatología. Y en la fe cristiana hay un plan desde el principio al fin, Hasta el fin. de los propósitos de Dios de redención de su señorío. Correcto. De Él establecerá su reino aquí. Correcto. Entonces no es un escapismo, ¿verdad? Sino que nosotros somos llamados ya a desempeñar nuestra ciudadanía. Aquí. Hacerla presente como luz y sal. Correcto. Porque Él vendrá a establecer su reino. Y cerramos diciendo, la iglesia, según el Nuevo Testamento, es un pueblo peregrino, no una nación política. El nacionalismo cristiano, el nacionalismo cristiano en todas las épocas tiende a oscurecer esa identidad escatológica. Ahí el alerta, hermanos, ese es el alerta. No confundamos nuestra identidad. Que ningún nacionalismo empeñe nuestra visión. Pastor, gracias. Hermano, ya pronto, esto trae cola. Ya les dije que venimos por You Are Not Caesar's Friend. Eres amigo de César. Y Jesus is Lord. Caesar is not. Adquieran estos libros, hermanos, porque ese es el camino que vamos a seguir en estos próximos capítulos. Pastor, gracias y Dios me lo bendiga Gracias, siempre. Dios les bendiga. Abdiel, gracias por tu ayuda y apoyo. Alerta cristiano, Dios los bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.